tranquilos, antes de empezar, respiren profundo y leen atentamente la consigna. Una vez que saben qué es lo que tienen que hacer, la resolución es súper rápida porque son multiple choice. Si ustedes estudiaron, el resultado sale inmediatamente. ¿Sí? ¿Qué más? Eso, lo que les dije recién, estudiar. Estudiar más a conciencia porque hay actividades por ejemplo, yo evaluando sus informes virtuales, ¿sí? Porque a mí el Moodle me da un informe detallado de cuál es su actividad en cada una de las actividades en la plataforma, ¿sí? Cuánto se demoran con las preguntas y todo eso. Y en general se están demorando mucho por pregunta. Se están tomando hasta 3, 4, 5 minutos en una sola pregunta. Entonces, eso quiere decir o que no estudiaron bien, o que no leyeron bien la consigna, o no entendieron bien. Entonces es importante hacer las consultas, ¿sí? Me mandan mensajes por privado, yo no tengo ningún problema, en algún momento del día se los voy a responder, ¿sí? Eso por un lado. Respecto a las actividades, consultas, principalmente prácticas, me mandan un mensaje, un mail o un mensaje por el chat privado de Moodle. No tengo ningún problema en contestarles, le he contestado mucho a ustedes. Y también es importante eso, digamos, realicen actividad. El informe es basado en la actividad y al práctico estamos desarrollando, ¿sí? De nuevo, ustedes hemos analizado, por comentario de las profes, pues realmente como yo estoy así con el práctico encima, es más, con todos los problemas que tuve en el práctico anterior, fue muy estresante la clase que terminó hace menos de 20 minutos. No pude revisar sus notas en detalle de los parciales, ¿sí? Pero sí las profes me dijeron que en general hubieron muchas fallas en las preguntas teóricas. Son preguntas que no son difíciles, ¿sí? Si estudian, porque bueno, no vienen con la práctica de las preguntas teóricas, pero las prácticas de los trabajos prácticos sí, ustedes ya tienen experiencia. Por eso es que les fue tan bien en las preguntas prácticas. Ustedes tienen que analizar eso también. Entonces sí, desarrollen esa actividad de preguntarle a la profe, entrar a consulta de teoría. Yo les recomiendo que hagan consulta, porque eso les va a beneficiar mucho a la hora del parcial, ¿sí? De las dudas que tengan. Todo. Bueno, yo creo que ya podemos ir arrancando. ¿Cómo andas, Cintia? Ahí te acabo de ver que te sumaste. ¿Tuviste problemas con conexión o no? Porque están, como les decía a los chicos, hay un problema de conectividad a internet, creo que no sé si en toda la ciudad, porque hay otras comisiones. Sí. Sí, acá está la conexión inestable también del barrio. Sí. Me parece que es porque está por llover, está corriendo viento. Sí, pero fue bastante complicado, ¿no? Cintia, vos sabés que le comentaba que de los 41 alumnos que tengo en la comisión 3, solamente entraron 13 o 14, y el resto quedaron hablando por el grupo de WhatsApp, digamos. Claro. Bueno, No sé. una cosa más que me acabo de acordar. Ahora, bueno, ahora somos 33, pero más. Sí, En porque el grupo todavía no dijeron nada. Profe, Decime. le tenía que hacer recuerdo de que hable sobre el núcleo de adipocitos y el tamaño de plaquetas de informe pasado. Perfecto. Para los chicos de... Muchas gracias. Núcleo adipocito, me rotularon mal, por eso me hizo acordar y Cintia, hay muchos alumnos que me rotularon mal los núcleos adipocitos. Recuerden que hablamos mucho de esto, no sé si esta comisión habrá pasado, pero como la gota lipídica va creciendo, algunas veces tienen varias gotas, ¿sí? Eso también había mencionado al pasar, pero algunas veces hay varias gotas lipídicas y como va creciendo ese contenido, ¿sí? Lo que pasa es que va empujando los contenidos celulares y el núcleo hacia el borde, entonces los núcleos están en la parte externa, la parte del borde de la célula, ¿sí? Y lo que marca en el medio la flecha es la gota lipídica, otro punto más que la gran mayoría le erró es en la ortografía. Los acentos también son parte de la ortografía, chicos, no se olviden. Gota lipídica es con acento en la I, lipídica, ¿sí? Por eso es que les tomó como errónea la pregunta y yo se los corregí manualmente. Por este informe pasó, pero ténganlo en cuenta porque la próxima vez no va a pasar, ¿sí? Si ustedes le erran en la ortografía, lo lamento, yo no, porque me toma demasiado tiempo, por eso es que
demasiado tiempo, y eso está diseñado justamente para que ustedes tienen que estudiar bien y tienen que aprenderse los nombres correctamente, ¿sí? Esa es una cosa anecdótica, ¿sí? ¿Qué más? Linfocitos. El linfocito ya está, eritrocitos, ¿sí? Glóbulos rojos. Tamaño de plaquetas, con respecto a los glóbulos rojos, hablamos en la clase anterior, ¿sí? Son más pequeñas que los glóbulos rojos, pero comparados con las plaquetas, estamos hablando de las plaquetas de los anfibios, ¿sí? De la sangre de anfibios. Recuerden, si ustedes comparan la sangre de mamífero y la sangre de anfibio, las plaquetas de mamíferos son pedazos de células, son fragmentos de células, entonces son pequeñas. A diferencia de las células, si comparamos esas con las plaquetas de los anfibios, las plaquetas de los anfibios no son pequeñas en comparación a las plaquetas de mamíferos. ¿Bien? Ahí hubo un error en el práctico. ¿Sí? Eso lo quiero corregir ahora antes de que me olvide. Pero el tamaño, de nuevo, yo le llamé la atención a los chicos de la comisión anterior, el tamaño es relativo. ¿Qué quiere decir esto? El tamaño es en relación a un punto de referencia. Si yo de repente hablo del tamaño de una célula, es en relación a algo, a la célula de al lado, a la célula del otro preparado, ¿bien? Entonces, tenemos que comparar, cuando nosotros hablamos de tamaño de célula, el tamaño de algún componente o lo que sea, alguna estructura, siempre va a ser en relación a algo más. Ya vamos a ver en el práctico, lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a... Bien, perfecto. Y los chicos de la comisión 4 dice Silvia que pasen la asistencia, ¿no? Levanten la manito o anótense en el chat. Bueno, sí, eso. Digan presente en el chat, por favor, chicos. Buenísimo, gracias Cintia. Ahí está Lucas también, ahí. Él vino a vigilar de cerca, dice. No, casi ni tuve la... Bueno, Lucas, la pobre, otra clase. no pudo entrar a la clase anterior y entró... Entré a las 5 menos 5 minutos, no sé qué hora entré por ahí, ¿no? Sí, por ahí. Bueno, sigamos con esto. De nuevo, si tienen alguna duda con el parcial, vayan a mi consulta y lo vemos, ¿sí? Cualquier punto que quieran, ya, ya tuvimos experiencia con el cursado anterior virtual, se puede revisar el parcial. No vamos a publicar la resolución de los parciales, ¿sí? Porque todavía hay alumnos que tienen que rendir, ¿sí? Que no pueden rendir ahora porque tienen justificativo o no sé, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Vamos a empezar con la clase entonces, ¿sí? Cualquier duda, vayan por el chat, los chicos van controlando. Muchas gracias por estar, Luca y Cintia. Creo que por ahí no se pudo conectar todavía Andrea. Bueno, bien. Hola, profe, ¿cómo le va? Soy Hola, Andrea. Andrea, ¿cómo andás? No te había visto, perdón. No, sí, está bien, sí, estoy acá presente. Buenísimo, buenísimo. Me parece que había como un problema de conexión de conectar a los chicos y no sabía si habías podido. Bueno. Bueno, profe, listo. Largue nomás. Buenísimo. Bueno, el práctico de hoy medio larguito nos toca poríferos y nidarios, ¿sí? Vamos a arrancar con poríferos, definir brevemente, porque como siempre les digo, en la teoría, a ver, en 2 segundos, voy a hacer algo antes de empezar. Okay. Bien. Hoy día tuve todo el día con problemas técnicos entre la computadora y la conexión, así que... ¿Se me escucha bien ahí, chicos? Sí, profe. Buenísimo, vamos entonces. Como le dije, vamos a empezar definiendo brevemente poríferos y habla de poros y que lleva, dice que poros que llevan agua, ¿sí? Que llevan, está compuesto un cuerpo por canales, a eso se refiere el nombre, ¿sí? Poros, en este caso, la salida externa de los canales, cuerpos surcados por canales, ¿sí? De allí su apariencia con muchos poros, ¿sí? A eso se refiere. Y bueno, los orificios de entrada y salida del agua, por eso es el flujo, por eso habla de esfera, que quiere decir lleva en latín, ¿bien?
Y brevemente vamos a hablar de sus características. Son los primeros animales pluricelulares, ¿sí? Nivel de organización tisular. ¿Qué quiere decir eso? Que esto se refiere a que principalmente la presencia en membrana basal, ¿sí? Que caracteriza a los tejidos, que están en algunos grupos, por ejemplo, homoscleromorfa, ¿sí? La clase homoscleromorfa, ¿sí? Y después tenemos en poríferos reproducción asexual y sexual. Ya conocimos la gemulación, gemación, ¿sí? La formación de gametos, reproducción sexual. Son acuáticos, ¿sí? Principalmente marinos, pero también tenemos algunos grupos que son de agua dulce, ya lo vamos a ver también, que son la minoría. Solitarios o coloniales, ¿sí? Algunos forman grandes colonias. Y la forma adulta es sesi, ¿bien? Y tiene una larva móvil, ¿sí? La larva es móvil, pero en general el adulto es sesi. No tiene neuronas, ¿sí? Eso vamos a comparar con, en comparación con los nidarios, no tienen sistema neuronal. Tipos celulares, vamos a hacer un listado medio rápido. Conocitos, amebocitos. Los conocitos intervienen en alimentación, en el flujo de agua a través del cuerpo, ¿sí? Amebocitos son, los amebocitos son los encargados de llevar sustancias, ¿sí? Conectados íntimamente con los conocitos, ¿sí? Y de nutrición del resto del cuerpo. Escleroblastos son los encargados de secretar las sustancias que forman a las espículas, ¿sí? Los espongioblastos son los encargados de secretar las fibras de esponginas, ¿sí? Que forman también parte del esqueleto. Ya vamos a ver en detalle, nuevamente les digo. Colenocitos son encargados de secretar colágeno principalmente, ¿sí? Miocitos son células contráctiles, no, parecía, sí, podríamos decir que son musculares, pero no tienen un sistema muscular, ¿sí? Pero son células contráctiles asociadas a los ósculos, por ejemplo, para la apertura y cierre de ósculos, ¿sí? Arqueocitos ya también son células totipotentes que pueden, a partir de los arqueocitos, podemos originar cualquiera de las otras células que hemos mencionado. Tenemos trofocitos y cromocitos. Los trofocitos son células reservorias, ¿sí? Cromocitos contienen muchos pigmentos, ¿sí? Los focitos también. Bueno, principalmente las células que más nos interesan son los coanocitos, ¿sí? Los coanocitos son características de este grupo de las esponjas, ¿sí? Acá tenemos una estructura, un dibujo, ¿sí? Un esquema de un coanocito, ¿sí? Y la circulación del agua, que en este sentido, ¿cómo circula el agua? A partir del batido del flagelo, ¿sí? Están compuestas por una célula que tiene un flagelo, ¿sí? Bastante desarrollado, y tiene un collar formado por prolongaciones celulares, ¿sí? ¿Sí? A modo de decir, este collar como si fuera una corona, ¿sí? Sirve como un filtro. En esta corona o collar se secreta moco, y este moco es el que atrapa a las partículas de comida, ¿sí? Y la partícula de comida tiene el sentido contrario del flujo del agua, ¿sí? Entonces van haciendo como una corriente que hace que circule el agua para adentro, para este lado, y las partículas de comida hacia el lado opuesto. De esa manera circulan hasta llegar a cierta región de la célula donde ocurre la fagocitosis de estas partículas de comida, y el coanocito después libera ese contenido en los amebocitos. Los amebocitos son los encargados de nutrir al resto del cuerpo, como habíamos dicho anteriormente. Acá pueden ver rápidamente, vamos a ver, este es el sentido, el flujo del agua, así entra a través de los porocitos, de los ostiolos, ¿sí? En este caso los ostiolos están formados por porocitos, ¿sí? En este esquema, ¿sí? Los porocitos son estas células que forman los poros. La mesoglea entre el pinacodermo, que vendría a ser el ectodermo de este organismo, ¿sí? E internamente el endodermo está tapizado por conocitos, por eso se llama coanodermo, ¿bien? ¿Qué más? También tenemos espículas formando la pared del cuerpo, ¿sí? Acá mesoglea, la mesoglea, mesohile también se llama, que es la parte interna que está es la matriz que está entre el coanodermo y el pinacodermo, ¿bien? Que es externo.
¿Qué más? Flujo el agua, tenemos un nodocito y acá la ubicación de los conocitos. Vamos a hacer un pequeño zoom, ver un detalle acá, ¿sí? Vemos los colenocitos, algunas de las células que habíamos mencionado, encargadas de secretar las proteínas, el colágeno, que forma parte de esta mesoglea, ¿sí? Las espículas, en este caso están acá, que son los pinacocitos. Hay por lo menos dos tipos conocidos de pinacocitos, creo que hay más, si no me equivoco, ya lo van a ver en detalle. Diversidad 2, creo que es biología de los metazoos. Bien, pinacocito, entonces todo esto es el pinacodermo. Tenemos los arqueocitos, que habíamos dicho que también, y a partir de estos se pueden formar otro tipo de células. Conocitos acá formando, tapizando la pared, en este caso me parece que una cámara flagelada. Y bueno, la mesoglea, como le dice, formada por distintas proteínas y estructuras gelatinosas. En cuanto a los modelos morfológicos, tenemos tres estructuras básicas, ¿sí? Tres estructuras en las que podemos clasificar a las esponjas. Y que se diferencian por la organización canalicular. ¿Qué quiere decir esto? Que cómo están organizados los canales, cómo están, más que canales, cómo están distribuidos los conocitos, ¿sí? Si los conocitos están tapizando la pared de la esponjocele, de la cavidad principal, es un modelo asconoide, que lo vemos ahí en detalle, ¿sí? Acá vemos todos los conocitos, el flujo del agua, también porocitos presentes, ¿sí? Si los conocitos están tapizando canales radiales, tenemos una configuración morfológica, un modelo morfológico ciconoide, ¿sí? Acá podemos ver el detalle de los pliegues, ¿sí? Se dice evolutivamente que se ha plegado la pared del cuerpo formando estos canales y los conocitos quedan tapizando los canales. Tenemos poros incurrentes, que es por donde ingresa el agua hacia los canales, ¿sí? El canal incurrente lo vemos acá. Si bien está en inglés, no se hagan problema, que es solamente para que vean cómo es la estructura. Y por último, si los conocitos están tapizando una cámara flagelada, estamos hablando del modelo leuconoide, ¿sí? Acá vemos un detalle, tenemos poros incurrentes, canales incurrentes, que quiere decir que los canales que llevan el agua hacia adentro de las cámaras flageladas, y los canales escurrentes, que son los canales que salen de estas cámaras y van hacia el ósculo, ¿sí? Y que es por donde sale el agua de la esponja. Vamos a ver un breve detalle, ¿sí? Primero con asconoide, ¿sí? Dijimos, conocitos en el atrio, tapizando el atrio o la esponjocele. Segundo, con porocitos presentes. Acá vemos ostium, dice, esta célula de habíamos dicho que eran las células porositas, ¿sí? Los porocitos, ¿sí? También tenemos simetría radial. Al ser tan simple la estructura del cuerpo, estas esponjas pueden ser de simetría radial, ¿sí? Son las únicas, son poco abundantes, son pocas en general. Y dice que forman grupos unidos mediante estolones. Acá pueden ver de esta manera y podemos ver un ejemplo acá de Leucoselenia variabilis, ¿sí? Y estas son características, esta estructura de las calcáreas, de las esponjas calcáreas. Pasamos al siguiente modelo, el ciconoide. Podemos decir que lo que caracteriza este modelo, que habíamos dicho anteriormente, que los conocitos están tapizando los canales radiales, ¿sí? Acá vemos el pliegue de la piel, como evolutivamente la pared del cuerpo está plegada y forma pequeños canales radiales, ¿sí? Que es por donde que están tapizados por conocitos, ¿sí? El conodermo está en el interior de los canales radiales, ¿sí? Sin porocitos, importante la diferencia con nosotros, ¿sí? ¿Qué más? Simetría radial o asimétricos. Acá vemos un ejemplar que puede tener simetría radial y algunos son asimétricos. Y son característicos de las esponjas calcáreas y actinelias. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, así con ciliatum, ¿sí? Si ustedes ven, no está tan buena la fotografía, porque en general no había algunas fotos, pero si pueden ver, se ven como si tendrían granos. Realmente esos son como si fueran dedos. Y esos dedos que son
estas prolongaciones de la pared corporal, ¿sí? Entre esas prolongaciones encontramos, como dijimos ya, los canales incurrentes, ¿sí? Y después tenemos acá los canales radiales, ¿sí? Vamos a continuar con el siguiente modelo, que es el conoide, ¿sí? Los conocitos están tapizando las cámaras flageladas, ¿sí? Cámaras flageladas, ya habíamos mencionado anteriormente, los poros incurrentes, los canales incurrentes, que son los canales que van hacia las cámaras, sin porosito, ¿sí? También, a diferencia de las conoides, el ciconoide también sin conocitos, y bueno, y esta es una estructura que está en la mayoría de las esponjas, y la mayor diversidad de esponjas presenta este modelo morfológico leuconoide. Acá tenemos un esponjo que es Euspongia officinalis, que es la esponja griega, la esponja de baño griega, ¿sí? Que es bastante comercializada. Vamos a pasar rápidamente a la actividad 1, ¿sí? Morfología externa de las esponjas de agua dulce. Denme un segundo que agarro mi práctica y lo tengo acá a mano. Bien. Primero vamos a ver las estructuras generales. Ahora requiero que ustedes participen también, chicos. ¿Qué está señalando que habíamos dicho? Pregunta de coloquio. ¿Cuál es el orificio más grande que tienen las esponjas, por donde sale el agua? El ósculo. Perfecto, ósculo, bien. Por lo tanto, los otros orificios pequeños son osteolos, ¿sí? Una aclaración. Muchos por ahí me dicen, bueno, acá se ven las espículas. No, a simple vista no vemos las espículas. Que vemos acá en la morfología externa general, vemos los ósculos, los osteolos. Por ahí podemos mencionar un entramado de las fibras, sí, el entramado esquelético, pero en general vemos osteolos y ósculos. No podemos ver las espículas, ¿sí? Tenemos que hacer un preparado, que ya vamos a ver un video sobre eso, ¿sí? Y le hice una pregunta, práctico, esta actividad dice, pregunta, ¿qué tipo de sustrato presenta esta esponja? En este caso, el sustrato es una piedra, ¿sí? Es una roca. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguna duda respecto a esto, chicos? No, profe. Bien. Bien. Antes de hacer el siguiente punto, bien. Perfecto. Vamos avanzando porque ahora estoy más tranquilo que en la comisión anterior. Sigamos. Ya vimos esta estructura, ¿les suena? Sí les debe sonar porque la vimos en el práctico de reproducción, ¿sí? Tenemos una estructura que es una gémula de Drulia brownie, ¿sí? En este caso dijimos anteriormente, acá vamos a aclarar algunas dudas que hubo con algunos compañeros, ¿sí? Las gémulas son acumulación de arqueocitos, sí. Tienen arqueocitos en el centro las gémulas, son cúmulos de arqueocitos, ¿sí? Lo deben haber visto en teoría. Pero que no solamente son arqueocitos, están formados por arqueocitos y están cubiertos por una capa, ¿sí? Con una cápsula. En este caso tenemos una membrana interna, ¿sí? Que seguramente está compuesta por colágeno, puede ser, y espongina, y toda la parte externa está formada por espículas y por fibras de espongina y colágeno, ¿sí? Distintos tipos de fibras. Entonces, están compuestas por fibras proteicas y espículas, ¿sí? Internamente tienen arqueocitos, que son las células totipotentes. Y en este pequeño poro, llamado micropila. Así que lo vimos en detalle en la clase de reproducción. ¿Bien? Acá tenemos una fotografía un poco panorámica de un preparado de gémulas, ¿sí? Se ven a simple vista las espículas dando vueltas, ¿sí? Acá rodeando las gémulas. Y tenemos nuestro preparado, nuestra fotografía de gémula, ¿sí? Y está cubierta, en este caso, recuerda que teníamos gémulas desnudas y gémulas cubiertas, ¿sí? En este caso está cubierta por un casquete de espículas, ¿bien? Entonces lo que
rotulamos como toda esta estructura, son casquetes de espículas. Y cada una de estas estructuras, ustedes ya no le pregunto porque es medio una obviedad, tenemos las espículas, que las espículas que forman las gémulas son gemóscleras. Bien, entonces recuerden, primero están cubiertas, en este caso esta gémula, con un casquete de espículas, ¿sí? Y esta casquete de espículas está formado por gemóscleras, que son las espículas particulares que forman las gémulas. Una cosa más que tiene que ver con cuál es su importancia biológica. Dijimos en la clase de reproducción que son estructuras de resistencia, ¿sí? Que pueden soportar condiciones ambientales adversas que tienen que ver con la humedad, las condiciones de humedad y temperatura, ¿sí? Cuando hay sequías, cuando hay temperaturas altas o muy bajas, cuando llega el invierno, ¿sí? Ya dijimos que pueden soportar temperaturas de menos 70 grados, encontramos en algunas investigaciones, ¿sí? No encontré yo, sino que algunos investigadores encontraron esos datos y esos resultados. Y cuando pasan esa situación adversa, bueno, cuando se forma la gémula, obviamente muere el organismo, ¿sí? El progenitor, y pasa a la siguiente generación, las células totipotentes van a formar un nuevo organismo, ¿sí? Salen por el micrópilo y forman un nuevo organismo a través de un solo grupo de células totipotentes, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a este punto, chicos? No, profe. Perfecto. Bueno. Bueno, vamos a hablar sobre el esqueleto antes de hablar del esqueleto, le voy a mostrar una. A ver, no, primero le hago un poco el esqueleto con otro video. Pero el esqueleto está formado por dos entramados y por dos partes. Puede estar compuesto por dos partes. Por el entramado orgánico, ¿sí? El compuesto orgánico del esqueleto, o fibroso, entramado fibroso, ¿sí? Y el entramado inorgánico o rígido, ¿sí? Que es la parte formada por las espículas, ya lo vamos a ver. O puede tener ambos, ¿sí? En el esqueleto orgánico o fibroso, ¿sí? El entramado fibroso, está formado por espongina, ¿sí? Que es el esqueleto orgánico, ¿sí? La parte está formada por proteínas, proteína del tipo colágeno, creo que queda ahí callado. Pues, tenemos proteínas de espongina del tipo A y del tipo B. El tipo A está secretado por los colenocitos y los leucocitos que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Y las esponginas del tipo B principalmente por los espongioblastos, ¿sí? Que son el tipo más abundante de esponginas, ¿sí? ¿Qué más? El esqueleto inorgánico o entramado rígido está formado por espículas, ¿sí? Las espículas son secretadas, como ya lo dije al principio, por escleroblastos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es una sustancia, el escleroblasto, a través de un eje o un filamento axial, sobre el filamento axial va secretando sustancia inorgánica, ¿sí? Sílice o una sustancia calcárea que es carbonato de calcio, ¿sí? Un óxido de sílice o carbonato de calcio, ¿sí? Esta recubre todo el eje orgánico, que vemos que el filamento axial va recubriendo este eje y así se va formando una espícula, ¿sí? Hay distintos tipos de espículas, ya lo vamos a ver. Primero, espículas calcáreas, por un lado, en función de la composición del componente inorgánico, que es el más abundante, calcárea, o espículas silíceas, ¿sí? Y después tenemos tipos de espícula en función a las cantidades de ejes que tienen o a la cantidad de células que las forman, perdón. O también pueden clasificar, hay clasificaciones, tantas clasificaciones como criterios podemos crear, ¿sí? También puede ser en función a las células que las forman, o también puede ser en función al tamaño, ¿sí? En este caso, en función a los ejes que forman, son monoaxónicas, que están formadas por un solo eje principalmente, ¿sí? Y son calcáreas y pueden también silíceas, entonces calcáreas o silíceas. ¿Sí? Las tetraaxónicas están formadas
tractínicas también se les llama, están formados por cuatro ejes, ¿sí? Y pueden ser calcáreas o silíceas, ¿sí? En función al contenido inorgánico. Triaxónicas, formadas por 3 radios, ¿sí? O pueden ser 3 ejes que se cruzan y forman 6 radios distintos, ¿sí? Y estas que se cruzan son las hexactinas, ¿sí? Que son de sílice. Las anteriores, las triactinas, son calcáreas, que las que tienen solamente 3 radios simples. Por otro lado, tenemos las poliaxonas, las poliaxónicas o poliaxonas, que son formadas por varios radios y son principalmente de sílice. Y las últimas, que son esféricas, son cuerpos redondeados simples. Bien, y antes de ver esta actividad, vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir un video. A ver, denme 2 segundos que acomodo. Bien. Ok, ahora sí. 2 segunditos, si me dan 2 segundos. Bien. Ok, ahí está. Vamos a compartir. A ver, va de nuevo. No comparto. Ahora sí pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Me dicen si escuchan un ratito. ¿Se escuchó ahí? Sí. Perfecto. Ahí les mando entonces el video para que empiecen a ver. Bien. Ahí vimos un poco, bueno, estaba la leyenda estaba en portugués, espero que hayan entendido. Bueno, eso que habla de agua sanitaria es un preparado sí, estaba viendo, de mezcla de amoníaco, lavandina, sí es un agua sanitaria. Sí es un compuesto para disgregar las espículas, ¿sí? Una que se disgregan al portaobjeto y a la lupa. Vamos a... Ahora sí. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bien. Ya le había mencionado anteriormente en la introducción, breve introducción, muy breve teórica, ¿sí? Respecto a la estructura de la espícula, ¿sí? A partir de qué estructura se empezaba a formar la espícula y qué es lo que estamos señalando en la parte del medio, ¿sí? Esta línea que se ve acá. ¿Qué estamos señalando acá? Que a partir de donde los esferoblastos Filamento axial. Perfecto, el filamento axial es a partir de donde los esferoblastos empiezan a superponer las capas de los minerales, ¿sí? En este caso es una espícula ósea, ¿sí? Formada tiene forma de aguja con los extremos rectos, ¿sí? Esta espícula. Y es una espícula monoaxónica.
quiere decir que tiene un eje, un solo eje, lo vemos acá, un solo eje. Principalmente tenemos que rotular el filamento axial y todo lo que lo rodea es son los minerales, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda respecto a esto, chicos? No, profe. Y bueno, y después les muestro otra espícula para que ustedes puedan dibujar, o dibujan alguna espícula, y habíamos dicho que, bueno, también es una espícula, lo vemos a simple vista, una espícula monoaxónica, perdón. Y vemos, levemente se ve el filamento axial en el centro, ¿sí? Se ve más en los extremos de la espícula, ¿sí? Y tiene extremos rombos. A diferencia de la otra que tenía extremos puntiagudos, así como si fuera una aguja. ¿Tienen alguna duda respecto a esto, chicos? No. No, profe. Bien. Si no queda duda, vamos a pasar, bueno, a las esponjas marinas. Bien, acá tengo que hacer otro parate. Vamos a mandar a reproducir el siguiente video. Okay. No puedo, dame un segundo. Ahora si compartimos, pasa que cuando uno comparte la pantalla te queda arriba una pestaña y no te deja tocar las distintas pestañas de internet, por eso tengo que salir y dejar de compartir. Ahí vamos. Y ahora, bueno, ahora me dicen si este video sí tiene audio y está relatado, así que me dicen si se escucha. ¿Se puede escuchar, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, ahí va entonces. Presten atención. Hoy vamos a conocer uno de los grupos de organismos marinos más antiguos que se conocen, las esponjas. Si nos fijamos, podemos observar que estas rocas del fondo tienen adherida una estructura irregular, de color rojo intenso, con unos orificios distribuidos irregularmente. Nadie diría que esto es un animal, pero sí, lo es. Se trata de una esponja. No son organismos raros, puesto que se conocen unas 11.000 especies, la mayoría marinas. Las esponjas han tenido la capacidad de adaptarse con cierta facilidad a condiciones ecológicas cambiantes. Esto les ha permitido sobrevivir, a menudo, en lugares difíciles para otros organismos. A pocos metros de profundidad, en fondos bien iluminados, pueden encontrarse algunas especies, aunque muchas viven en lugares que están en penumbra, e incluso otras viven en zonas de oscuridad total. Son abundantes en las paredes verticales, entre los pies de las gorgonias, y también en el interior de los túneles y cuevas submarinas. Las esponjas rompen cualquier idea que se tenga sobre el concepto de organismo animal. No tienen simetría ni estructuras diferenciadas como son la cabeza, el tórax o el abdomen. Tampoco tienen órganos internos ni fibras musculares o nerviosas. Su estructura es muy simple. Además, dentro de una misma especie, las formas de los individuos son muy variadas. No hay dos de iguales. En el interior de su cuerpo se hallan los coanocitos, unas células con flagelos que producen una corriente continua de agua de mar que entra por unos poros muy pequeños situados en la superficie de su cuerpo y sale por unos orificios visibles a simple vista. Son los ósculos. Esta circulación arrastra partículas orgánicas, bacterias y pequeños organismos que son la base de su dieta.
A pesar de su simplicidad estructural, en los mares tropicales como el Caribe, hay esponjas que pueden medir más de 1 metro de longitud. A su alrededor se concentra una buena cantidad de organismos y algunos, como este pez trompeta, se mimetizan completamente con ellas. Estos animales sencillos y primitivos parece que hayan de tener muchos depredadores. Pero no es así. Si se miran los hábitos alimentarios de los peces, se puede deducir que no comen esponjas. El motivo es que las esponjas tienen en su cuerpo sustancias tóxicas y espículas punzantes. Esto hace desistir a la mayoría de los posibles depredadores. Tan solo lo hacen algunos pequeños moluscos nudibranquios, como la vaquita suiza, que se han especializado en ello. Las esponjas son de los animales más antiguos que se conocen. Existen fósiles del periodo precámbrico. Algunas especies tienen precursores que ya eran abundantes en el Jurásico. Bien, ahí estamos con el video, vamos a dejar de convertir. Y ahora vamos a compartir, si me lo permite el señor Zoom. Ahí está. Bien. Ok. Habíamos visto en el video una gran diversidad de esponjas marinas. Acá podemos ver qué es lo que decía el locutor a simple vista. Lo primero que se ve, bueno, primero lo que se nota es la irregularidad que tiene su forma corporal, es decir, la simetría en general de las esponjas. Sí, son muy pocas las esponjas que tienen simetría radial, como vimos hace rato, habíamos hablado. Y en general tienen esta estructura simétrica. Lo primero que observamos, una parte del entramado, digamos, de la pared corporal, los ósculos, ¿sí? Y acá tenemos una esponja marina, ¿sí? ¿Y por qué? Y el video terminaba diciendo, ¿por qué te recuerdo una esponja de baño? Pero bueno, porque son bien parecidas, la esponjina es bastante flexible, ¿sí? Obviamente nuestra esponja de baño no tiene espinas como serían las espículas, pero más o menos la estructura es parecida, ¿sí? Es llena de canales y de poros. ¿Qué más? Esto ya está rotulado, a partir de esto pueden guiarse para esquematizar, porque este punto, si no me equivoco, les pide que esquematicen, seleccionen un ejemplar, esquematice, rotulo, ósculos y osteolos, ¿sí? Ya dijimos que ósculos son los orificios más grandes, más visibles, se ven, acá tiene varios ósculos, perdón, y osteolos son los orificios más pequeños, ¿sí? Sí, exacto. ¿Alguna duda respecto a esto, chicos? No, profe. Bien. Si no Profe, hay yo tengo duda, una duda. a ver, decime. ¿Hay algo que determina el crecimiento de la esponja marina? ¿O la ubicación de los ósculos, los osteolos? Porque son asimétricas, ¿no? Bien, sí, son asimétricas, sí. No sé a ciencia cierta en este momento, pero yo te lo puedo averiguar, ¿sí? Seguramente, al igual que lo estudiamos ¿sí? en los patrones estructurales, ¿sí? Cuando vimos patrones estructurales, vimos que hay ciertos genes que están determinando los ejes longitudinales, como los genes Hox. ¿Recuerdan esa pregunta parcial? ¿Sí? El eje longitudinal. Hay genes que van a ir determinando la estructura de la esponja.
pero es un crecimiento asimétrico, ¿sí? No hay un patrón marcado de crecimiento, por eso es que tienen una forma corporal asimétrica. Ya se los averiguo para la próxima clase bien, porque en este momento no me acuerdo bien puntual de cómo es el mecanismo, ¿sí? Algo más teórico eso, ¿sí? Bien. Entonces se lo averiguo para la siguiente clase. Muy interesante la pregunta, ¿sí? Porque justamente nosotros hablamos bueno, en el artículo que habíamos leído de los ejes corporales, la determinación de los ejes corporales, cómo hay ciertos genes que intervienen en esta determinación y la ubicación de ciertas estructuras. En este caso, las estructuras en las esponjas marinas, que son principalmente, o la gran mayoría son leuconoides, tienen esta estructura más asimétrica, sí, y tienen varios ósculos, pero no sabría decirte a ciencia cierta ahora si hay alguna estructura o gen determinante de la cantidad de ósculo o de la morfología externa en general. Yo te lo averiguo para la siguiente clase, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto a esto, chicos? Si no hay más preguntas, vamos a arrancar con unidarios. ¿Sí? El perunidaria, ¿sí? Del griego nide, que quiere decir ortiga, y del latín aria, que se refiere a parecido o relacionado con. Hace referencia a que tienen estructuras urticantes, eso quiere decir ortigas urticantes, ¿sí? O con toxinas, ¿sí? Dentro de este grupo tenemos representantes como medusas, anémonas, corales, las hidras de agua dulce, entre otros, ¿sí? Y a modo general vamos a hablar de las que tienen estructuras celulares urticantes, adhesivas, llamadas nidos, ¿sí? Que están dentro de los nidocitos, ¿sí? Y estas, dentro del nidocito, y son secretadas o son formadas, digamos, a partir de los nidocitos, esos nidos. Los nidos más comunes conocidos son los nematocistos, ¿sí? Nivel de organización tisular, debido a que son diblásticos, ¿sí? Ya sabemos que los nidarios tienen también una mesoglea, decíamos, entre el ectodermo y el endodermo, ¿sí? Pero son principalmente diblásticos, no tienen un mesodermo real. Simetría radial primaria, ¿sí? Y ya lo habíamos visto en el modelo de organización animal, ¿sí? Que la simetría radial primaria podía derivar en simetría birradial o tetrarradial. En este caso, en los niarios, ¿sí? Pentarradial y en los equinodermos. Presenta reproducción asexual y sexual, ¿sí? Una larva ciliada y plánula, ¿sí? Vimos reproducción asexual a través de gemación, ¿sí? Y sexual a partir de la formación de gametos, ¿sí? Gametos. Sistema nervioso difuso, formado por plexos nerviosos, plexos de nervios, ¿sí? En la parte del ectodermo y del gastrodermo, también subyacente a estas capas externas e internas del cuerpo. Son acuáticas, ¿sí? Son acuáticas y tenemos dos tipos morfológicos principales, pólipo y medusa, que podemos encontrar en algunos libros como polipoide y medusoide. Acá tenemos esos patrones que habíamos hablado. Medusoide está arriba en color amarillo, color hueso, ¿sí? La forma, la gastodermis interna, externamente está la epidermis, ¿sí? La boca, como ven, la boca está en la región ventral, si se quiere, ¿sí? Y esta sería la parte oral, y la parte aboral está en la parte superior. A diferencia de los pólipos, la estructura de pólipo tiene la parte oral en la parte superior, y la parte aboral está en la parte del disco, en la parte inferior, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a concentrarnos en las medusas, ¿sí? Las medusas están principalmente en el subfilum Medusozoa, ¿sí? Y vamos a trabajar en este práctico, en estas tres clases, la Scyphozoa, Cubozoa e Hydrozoa. Tenemos entre
Esifosó, dentro de las esifosó tenemos las esifomedusas, ¿sí? Comúnmente llamadas. La medusa representante del género Aurelia, que está formado por una campana, o también pueden llamarle una sombrilla, por eso se llama exumbrela, ¿sí? Lo primero que podemos rotular de primera mano. No sé si vieron en teoría algo de esto, también pueden ayudarme, yo los escucho también, ¿sí? ¿Qué es lo que está rodeando acá? ¿Qué son estos filamentos alargados que son numerosos y cortos, pequeños, ¿sí? Que están rodeando este disco? ¿Cómo podemos nombrarlo a esto? ¿Alguien sabe? Tentáculos. Bien, bueno, pasamos a subumbrela. Bien, ante los tentáculos vamos a decir que tenemos la exumbrela, que es la parte externa, y la subumbrela, que sería la parte interna. Umbrela viene de sombrilla, por eso le dije que tiene un cuerpo de campana, de sombrilla, ¿sí? Y ven que esta medusa tiene un cuerpo de sombrilla. Subumbrela porque es la parte inferior, y exumbrela la parte externa, ¿sí? Ex es de afuera. Tenemos la boca, ¿sí? Acá arriba estos sí son unos tentáculos, ya vamos a llegar, creo que le pregunté de manera desordenada, ¿sí? Pues la boca está en la parte oral, la parte inferior, ¿sí? Parte, no ventral, no sería ventral, pero la parte inferior sería. Y la parte oral, de espina en la parte oral, ¿sí? Los brazos orales, ¿sí? Característico de este grupo, recuerden, brazos orales, ¿sí? 4 brazos orales. ¿Qué más tenemos? Un canal circular. También en algunos libros podemos encontrarlo, creo que en Hillman aparece como canal anular. Bien, porque forma un anillo alrededor del borde de esta umbrela, ¿sí? Entre la exumbrela y la subumbrela. Este canal circular o anular, ¿sí? ¿De dónde parten? ¿Quiénes parten? Los tentáculos. Ahora sí, bien, ahora bien lo que dijo la compañera. ¿Qué más tenemos por acá? En este caso tenemos una bolsa gástrica, ¿sí? Está ubicada acá y más internamente. Filamentos gástricos, ¿sí? Que son los encargados de captar el alimento. Y las gónadas también están bastante relacionadas internamente. ¿Alguna duda respecto de esto, chicos? No, profe. Y ahora tenemos la fotografía, ustedes lo tienen ahí en el práctico, la fotografía de una Aurelia aurita, ¿sí? Desde arriba veíamos, vamos a ir desde la parte superior a la inferior, de la parte aboral, recuerden, medusa, aboral arriba, oral abajo. Entonces, el eje que se forma, en este caso, ¿sí? Lo vemos, el eje que se va a formar en la medusa va a ser aboral, oral. ¿Bien? Ya lo habíamos visto. A partir de ahora van a ir complejizándose algunos informes, algunos prácticos, porque ya vamos incorporando los contenidos de los prácticos anteriores, ¿sí? Quiero que hagan memoria, por eso les digo. Entonces, en la parte aboral, en la parte superior, tenemos las gónadas, que las veíamos de la parte, si lo veíamos de la vista aboral, perdón, de la vista oral, veíamos simplemente un anillo. En este caso vemos estas estructuras que son las gónadas. Tenemos canales radiales, ¿sí? Que recorren todo el cuerpo desde la parte aboral hacia la parte oral. Tenemos los tentáculos que había mencionado sus compañeras, que son relativamente cortos, pequeños, ¿sí? Acá empezamos con el tema de la relatividad, ¿sí? Estos son pequeños los tentáculos. Con relación al cuerpo, y ya vamos a ver cómo son con relación a las otras medusas, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Ropalias, ¿sí? Que son como pequeños mamelones que están acá, ¿sí? En esta estructura que está interrumpiendo, ¿sí? el canal radial, circular o anular, ¿sí? Canal circular o anular. Entonces, repasemos de nuevo. Tenemos por último los brazos orales, que se veían también desde la parte inferior, de la parte oral. Acá se ve porque el organismo es translúcido. Vemos los brazos orales. Arriba, en la parte aboral, tenemos las gónadas.
los canales radiales que recorren el cuerpo, desde la parte aboral hacia la oral, los tentáculos que están fijados, digamos, que surgen a partir de del canal circular, el borde, que marcaría el borde de la umbrela, ¿sí? De la exumbrela y la subumbrela, canal circular, la ropalia que va interrumpiendo este canal. Bien, bueno, característico de estas sifomedusas, los brazos orales, ¿sí? Que son desarrollados. Brazos orales, tentáculos relativamente pequeños. ¿Alguna duda respecto a esto, chicos? Bueno, si no hay duda, vamos a pasar al esquema de la cubomedusa, y en la cubomedusa tenemos, ¿sí? En este caso, se llama a la estructura, se llama campana, ¿sí? Se le llama campana, esta parte que nosotros llamamos umbrela en la otra medusa. Tenemos un velario, que es el borde de esta campana, ¿sí? El borde que recorre, digamos, todo el borde de la campana, ¿sí? Y se abre acá la parte oral, la campana se abre acá, ¿sí? Tenemos ropalia, que también teníamos presente en la anterior medusa. Y acá empezamos con las cosas diferentes. Pedalia, que es la estructura a partir de donde surgen los tentáculos. Vamos de nuevo con los tamaños y la relatividad. En este caso son tentáculos largos, grandes, con respecto al tamaño del cuerpo. Y también son grandes en relación a la medusa que vimos anteriormente. ¿Bien? ¿Por qué le hago la aclaración? Para que vayan haciendo también la práctica de comparar estructuras. Estructura y organismos. Ahora vamos con una fotografía de una cubomedusa. ¿Bien? Entonces, ¿qué representaba esta llave? Ya vimos el esquema. La campana. La campana. Perfecto, campana. Vamos a ver qué sigue. Pedalia, que habíamos dicho que era el organismo, la estructura a partir de donde surgían los tentáculos. Acá tenemos tentáculos que son relativamente largos, grandes, desarrollados. Tenemos más como vieron en el esquema, que es un esquema de una medusa real, digamos. Tenemos tentáculos más desarrollados. Ropalia, ¿sí? Tenían otra estructura que está interrumpiendo también la pared del cuerpo y el borde de la campana. Y el velario, que habíamos dicho que era el borde de la campana, el borde oral de la campana, ¿sí? Sí, la parte inferior. ¿Quedó alguna duda respecto a estos esquemas, chicos? Profe, ¿y las gónadas qué serían? O sea, ¿dónde se ubicarían? Acá no se ven las gónadas, ¿sí? En este ejemplar, ¿sí? Pero se ubican internamente las gónadas. Las gónadas son las estructuras reproductivas, ¿bien? Estructuras reproductivas donde se generan los espermatozoides y los óvulos, ¿sí? Nuestras gónadas masculinas, femeninas, ¿sí? En este caso no se pueden ver, ¿sí? Es translúcida, un poco translúcida, pero no se observa. A diferencia de, a ver si está más fácil, de este ejemplar que podíamos ver las gónadas, ¿sí? Que son estas estructuras. Y estas estructuras son las estructuras reproductivas de las medusas. Gónadas son las estructuras reproductivas donde se forman espermatozoides y óvulos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Repasamos rápidamente. Campana, ¿sí? que es toda la estructura del cuerpo, principalmente la parte general del cuerpo forma una campana, ¿sí? Esta es la estructura. Tenemos la pedalia, ¿sí? Estructura de pedalia, que es a partir de donde surgen los tentáculos. Acá tenemos tentáculos. Ropalia, que está en la pared del cuerpo en este caso,
y el velario, que es el borde de la campana. Bien, si no hay duda, vamos a seguir con el siguiente. Ahora ya vimos una sifomeusa, vimos una cubomedusa, vamos con la hidromedusa, ¿bien? Acá en este caso es un esquema de una medusa que la hicieron traslúcido, ¿sí? Y acá sí podemos ver las estructuras que preguntaba el compañero, ¿sí? Ya la vamos a rotular. Primero la exumbrela. Vemos también que tiene esta forma de umbrela, de sombrilla, por eso toma ese nombre, exumbrela. Canal radial, a diferencia de la primera medusa, de la sifomeusa, que tenía varios canales radiales, vemos que tienen 1, 2, 3, 4 canales radiales, ¿sí? Que están relacionados íntimamente con el manubrio. Es esta estructura que cuelga internamente en la medusa, ¿sí? El manubrio está internamente. Y acá tenemos las gónadas, ya dijimos las estructuras reproductivas, y tenemos un velo. El velo es como una prolongación de esto, vamos a ver el canal anular, ¿sí? ¿Sí? Surge en el canal anular, se mete hacia la cavidad bucal, ¿sí? Entonces es una prolongación del canal anular, no de la parte interna, sino que la parte externa, ¿sí? Del cuerpo, se mete hacia adentro, ¿sí? Y después tenemos otras estructuras particulares también de este tipo de medusa, los estatocitos, ¿sí? Relacionados, ya lo vieron seguramente en teoría, con la estabilidad y todo, y la presión. Los tentáculos, que vamos a decir los tentáculos son, en relación a las primeras medusas, son más grandes, pero son más cortos en relación a la cubomedusa y numerosos, ¿sí? Y en este caso los tentáculos surgen del canal anular, ¿sí? Del borde del cuerpo de la medusa. Acá tenemos ya la fotografía rotulada. Habíamos dicho internamente, ya que el ejemplar es translúcido, se ve el manubrio, ¿sí? No está tan clara la fotografía, pero esto que está así como colgando dentro de la medusa es el manubrio. Las gónadas son estas estructuras, ¿sí? Las abultadas que se ven acá son las gónadas. Esto que se ven acá son los canales radiales. Como no están señalados, no los rotulen, ¿sí? Si quieren rotularlo, son canales radiales, estos oscuros. El velo se veía mejor en el esquema anterior, ¿sí? El velo que se ve cuando está translúcido y está inclinada la medusa, ¿sí? En este caso, como está bien lateral la foto, resulta difícil poder distinguir claramente el velo, pero podemos ver ahí esta estructura y es parte del velo. No se la ve claramente, pero ese es el velo. Los tentáculos que habíamos dicho que eran medianos con respecto, más cortos con respecto a la cubomedusa, pero son más largos con respecto a la sifomeusa, ¿ven? Y son numerosos. El canal anular, también como le dije, canal circular o anular. Y las gónadas. Característica de esta hidromedusa, el manubrio, ¿sí? Manubrio, numerosos tentáculos. Acá en el esquema vemos los estatocitos que se ven también acá. Se ven estos pequeños mamelones, ¿sí? Dentro del en el borde del canal anular, que son los estatocitos, ¿sí? Los tentáculos, más largo que la sifozoa, más corto que la medusozoa. Bueno, ahí estamos. ¿Alguna duda respecto a las medusas, chicos? Yo sí. A ver, decime. ¿Velario y velo es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿sí? El velo es una prolongación más interna, ¿sí? Y el velario es una prolongación más externa, si quiere, es un pequeño borde. O sea que la única medusa que tiene velo es la cubomedusa.
que tiene velo la hidromedusa. Ah, entonces la cubomedusa Ve- tiene velario. Velario, sí. Ah, bien. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Esas prolongaciones de las gónadas son únicamente de la hidromedusa o también se ven en las otras? Porque la vista de la otra no se veía desde arriba. Sí, buena pregunta, ¿sí? Las gónadas tienen estructuras, son diferentes las estructuras, ¿sí? En el caso de la, ya te digo bien, de la Siphomedusa podíamos ver atrás en las gónadas diferentes, se veían como anillos, ¿sí? Y se veían distintas las gónadas con más compactas, ¿bien? En este caso las gónadas son más abultadas y están acompañando los canales radiales, ¿bien? En la Siphomedusa podíamos ver las gónadas como una estructura más compacta que se veía desde una vista superior. A ver, dame un segundo que vamos a ver. ¿Ven? Acá pueden ver las gónadas, estas estructuras. Parece como si la habrían marcado con un resaltador. Bueno, esas son la vista dorsal de las gónadas, a la vista oral, si se quiere. Y acá podemos ver las gónadas como un anillo, ¿sí? Esta estructura más compacta que les decía yo. A diferencia de estas otras gónadas que se ven, que son bastante abultadas, también se pueden ver en la fotografía abultadas. Y en esta no podemos observar las gónadas, ¿sí? Pero internamente están las gónadas. Esta no me acuerdo bien cómo son morfológicamente, pero siempre varía morfológicamente. Este es un patrón general de la estructura. Este debe ser basado en alguna especie de medusa, de hidromedusa, pero la forma de las gónadas siempre pueden variar, ¿sí? Entre especies, ¿sí? No siempre es igual. Acá vemos que son estructuras como pliegues abultados, ¿la ven? Y esto, el manubrio, que se ve mucho mejor acá, la estructura del manubrio es diferente, ¿sí? Conectado con los canales radiales. ¿Alguna otra duda, chicos, respecto a esto? Bueno, ya que no hay duda, vamos a pasar a la siguiente actividad. Y acá tenemos otra muchacha que ya conocemos, que es la anémona de mar. Ya la habíamos visto en el práctico de modelo de organización animal, ¿sí? Y en este caso vamos a observar nuestro esquema. En el esquema vemos la columna del cuerpo, ¿sí? Que es todo este cilindro. Tenemos principalmente las estructuras principales, tentáculos, ¿sí? Rodeando que el disco oral y una boca central en la zona superior, que se define por la presencia de la boca como el polo aboral o el extremo, perdón, el extremo oral o polo oral, ¿sí? Por la boca. Y el extremo opuesto sería el polo aboral o el extremo aboral, la parte aboral del cuerpo, en donde está el disco pedio. Acá en este esquema, bueno, para que se lo había mostrado en el práctico anterior también, en el modelo modelos de estructura animal, ¿sí? De los modelos animales. Tenemos acá, en esta organización tenemos los distintos tabiques que explicaban, como explicaba yo en el práctico de modelos de organización animal, por qué tienen una simetría birradial, ¿sí? Y en este caso vamos a ir viendo las partes. Ya dijimos, vimos el esquema, vamos a comparar con nuestra foto, que es lo que está señalando en el centro esta flecha roja. La boca. La boca. La boca. En este caso vamos a mencionar una boca rodeando la boca vamos a ubicar el disco oral, ¿sí? Entonces, como no podemos verlo en esta fotografía que es lateral, lo vamos a mencionar de esta manera, ¿sí? Entonces, boca, rodeando la boca se ubica el disco oral, como lo vimos acá en el esquema. Ya vamos a ver, le muestro otra fotografía que está un poco inclinada la anémona, perdón. ¿Y qué estamos señalando acá en esta estructura? Tentáculos. Tentáculos. Bien, tentáculos. Esto que estamos señalando acá,
Sí, va. La columna. Bien. En esta parte vamos a detenernos. Es la pared de la columna del cuerpo, ¿sí? Toda esta es la columna y esta parte sería la pared de la columna, ¿sí? La parte externa, la pared de la columna del cuerpo. Y por último, esta es la parte más sencilla, ¿cómo se llama? Discopedia. Perfecto, discopedia. Creo que no queda ninguna duda con esto, o si me dicen que queda alguna duda, me avisan, ¿sí? Discopedia. Bien, acá tenemos, como les decía yo, una fotografía inclinada, tenemos una anémona inclinada, la vemos lateralmente todavía, se ve la boca ahí, que se veía hace rato como sobresalía la boca, y acá la vemos desde una vista oral o superior, vemos el disco oral, está rodeado por los tentáculos, y en el centro del disco oral, ¿quién está? La boca. ¿Sí? Cuando esquematicen, porque le piden que esquematice, ¿sí? Le pide columna, disco, tentáculos, disco oral. Pueden acompañar dos esquemas, pueden hacer la vista oral o la superficial y la vista lateral, que es cuando podemos rotular, observar las otras estructuras, el disco y todas las estructuras en su conjunto, ¿sí? El disco pedio, habíamos dicho que es a partir de donde se fija el sustrato, la boca no hace falta que le explique, puede que entre los microorganismos, ¿sí? el alimento, los nutrientes, ¿sí? Y bueno, los tentáculos tienen función digestiva y alimenticia y la función de defensa, ¿sí? Porque los tentáculos tienen, ya vamos a ver, tienen nematocitos. ¿Alguna duda respecto a este punto, chicos? No, profe. Bueno, están ahí entonces. Vamos a seguir con banco. Antes de hablar del mecanismo de descarga de los nematocitos, vamos a ver un pequeño video y luego explicamos de qué se trata esto, ¿sí? Como siempre, primero ahorro. Vamos a compartir ahora sí. Ahí estamos. Ustedes me van diciendo si ven mi pantalla. En este caso, ¿pueden ver mi pantalla, chicos? ¿El video? Sí. Sí, profe. Bueno, en este caso no tiene sonido, digamos, no tiene un relato, pero les voy comentando de qué se trata, ¿sí? O bueno, presten atención que es cortito y es así medio fugaz. Acá lo que está mostrando es cómo se disparan los nematocitos, ¿sí? Los filamentos, los nematocitos. Ahí pueden ver cada una de esas cosas que se levantan así, son los filamentos, ¿sí? Cuando uno ve esto te da la impresión de que son espinas rígidas, pero realmente no son tan rígidas, ¿sí? Ahora cuando ven en detalle ven que se mueven, ¿sí? Y estos filamentos, vamos a ver ahora en detalle cómo están conformando los nematocitos. Estos filamentos se enroscan, ¿sí? Bien. Vamos a dejar de compartir, ¿sí? Para que tengan una idea de cómo sucede este mecanismo, para que lo tengan en la cabeza. Y ahora vamos a ver, no sé por qué me llevo acá. Estamos por aquí. Ok. Bien. El mecanismo de descarga o de disparo de nematocistos, ¿sí? Tenemos, acá en este caso tenemos, vamos a empezar con la secuencia, una célula urticante intacta, ¿sí? Es decir, el nematocisto está dentro de la célula todavía, ¿sí? Que dijimos que se llama como nidocitos, ¿sí? Nidocito, no nidocitos. Este que está acá es el equivalente al nombre de nematocistos, ¿sí? Que hace referencia a esta estructura, ¿sí? Que tiene una cápsula, ¿sí? Internamente en la cápsula tiene un filamento enroscado, ¿sí? Cubierto por un opérculo, perdón, o una tapa, ¿sí?
Y en el borde de este opérculo o tapa tenemos un nidocilo. Este nidocilo es como un gatillo, ¿bien? Es el gatillo de esta arma, ¿bien? Entonces tenemos el gatillo que cuando por diferencias de presiones se dispara y se descarga el nematocito, ¿sí? Primero salen las púas, ¿sí? Internamente está el nematocito, el flagelo, y sale vertido el filamento. Acá lo pueden ver, y hay distintos tipos de filamentos, ya vamos a hablar un poquito corto sobre eso. Y el tubo urticante, ¿sí? ¿Y qué son los nematocitos? Nos preguntamos de nuevo. Son estructuras, son estructuras celulares, ¿sí? Producidas por nidocitos, que es el nombre de la célula. Entonces los nematocitos son estructuras celulares producidas por los nidocitos. Estos son los nidocitos. Acá vemos el núcleo nidocito y acá vemos la membrana nidocito y todas las estructuras dentro, ¿sí? Estas células especializadas. Estas estructuras son estructuras complejas, ¿sí? Intracelulares, habíamos dicho, que contienen un tubo altamente enrollado. Lo vemos acá, lo vemos en el detalle en el esquema. Este filamento, este tubo altamente enrollado se denomina filamento, ¿sí? Que es un filamento abierto en la punta, ¿sí? Que es por donde sale la toxina. Y está recubierto, cuando está inactivo, por una pequeña tapa u opérculo. ¿Qué más? El mecanismo de descarga, ¿sí? ¿En qué consiste? Lo vimos nosotros recién. Se debe a un cambio rápido de presión osmótica dentro de la cápsula, ¿sí? ¿Qué quiere decir un cambio rápido de presión osmótica? Si no tuvieron química, se los explico brevemente. La presión osmótica está relacionado con los cambios en el contenido de agua, ¿bien? ¿Sí? El pasaje de agua a través de una membrana permeable al agua, ¿sí? Es decir, cuando se gatilla este nidocilo, ¿sí? A raíz de un cambio de presión en el ambiente, ¿qué quiere decir? Que yo vengo, me acerco, no hace falta que lo toque, ya dispararon los nematocitos, perdón. Porque hay un cambio de presión, yo empujo toda la columna de agua y genero una presión sobre este gatillo, ¿sí? Imagínense cuando lo toco, ¿sí? Requiere cierta presión, creo que es dentro de 140 atmósferas, no recuerdo bien la presión cuánto es, pero hay cierta presión dentro de la cápsula que se ve alterada por la activación del gatillo del nidocilo, ¿sí? Entonces, ese cambio de presión osmótica va a hacer que se descargue, ¿sí? Y los nematocitos descargados consta de un flagelo provisto de espinas, que lo vemos acá, flagelo provisto de espinas, ¿sí? Abierto en la punta. ¿Qué más? Y el filamento penetra en las presas. Bueno, acá valga la aclaración que pueden ser porque sirven estas estructuras, digamos, para captura de presas que las paralizan y le causan ciertos daños, ciertas parálisis y daños a las presas, pero también a modo de defensa, ¿sí? Para defenderse de los predadores, ¿sí? Entonces, penetra el filamento dentro de las presas, del tejido de las presas, e inyecta las toxinas, pueden ser distintos o diversos tipos de toxinas, ¿sí? En el seminario que vamos a ver hoy, en los artículos que había que leer, hablan también sobre esto, sobre los distintos tipos de toxinas y cuáles son las consecuencias, ¿sí? No todos los nematocitos, ojo, no todos los nematocitos tienen púas e inyectan veneno, ¿sí? Pero sí hay ciertos ejemplos, como por ejemplo los nematocitos con toxinas de las avispas de mar, ¿sí? Después hay las fragatas también, que se llaman, que también son bastante urticantes, que generan un daño muy importante en el humano, ¿sí? Desde necrosis del epitelio, hay quemaduras, ¿sí? Puede haber daños neuronales locales, ¿sí? También puede haber no solamente daño del epitelio, sino de la parte epitelial, sino que de la parte dérmica, ¿sí?
la epidermis y de la dermis, también puede ser profundo el daño, ¿sí? Depende de qué tanto haya penetrado este filamento, ¿bien? Entonces, en este seminario vamos a ahondar más respecto a esto. Pero sí, vamos a hacer un pequeño repaso de esto. Nematocitos que son estructuras intracelulares, ¿sí? Producidas ¿por quién? ¿Por qué tipo de células? Por los nidocitos, ¿sí? Que son células especializadas, que ya las vemos acá, vamos a ver un esquema ahora. Y es una estructura compleja que contiene un túbulo, ¿sí? Un túbulo altamente enrollado, que es el filamento. Se llama filamento este túbulo, y está cubierto por una pequeña tapa opérculo. ¿Qué más? Mecanismo de descarga, gracias al cambio de presión osmótica. Hay un cambio en la presión del agua, entonces cambia la presión osmótica, gracias al cambio de presión en el nidocilo, se gatilla, empieza a llenarse de agua la cápsula, se dispara el nematocisto, ¿sí? ¿Qué más? Debido al cambio de presión osmótica de la cápsula, vamos a hablar de que los nematocistos descargados constan de un filamento, que habíamos dicho ya, está este filamento enrollado, ¿sí? Cuando se dispara no está tan enrollado, están liberados, ¿sí? Y las puntas están abiertas. El filamento penetra y causa daño, en las presas, ¿sí? Tienen distintos tipos de toxinas, pueden tener neurotoxinas, ¿sí? Bueno, eso lo van a ver en detalle en el seminario, ¿sí? Y como ejemplo tenemos la avispa de mar, que es un tipo de medusa, ¿sí? Que genera bastante daño en el hombre. Bueno, mecanismo de descarga. Acá vemos en este esquema, podemos ver los nidocilos, que son los pequeños gatillos, ¿bien? Acá vemos otro gatillo, ya con la estructura, ¿sí? de la célula y la cápsula del nematocisto, ¿sí? Internamente vemos esta estructura que decimos son como dientes, bueno, esos dientes después salen hacia afuera, ¿sí? Vamos a nombrarlo acá propiamente, ¿sí? Son las espinas, ¿sí? El estilete es lo primero que penetra, ¿sí? Y después las espinas y el filamento que finalmente es vertido. Acá pueden ver las estructuras celulares, el núcleo, ¿sí? Y la mitocondria. La cápsula de nematocitos, ¿qué más dice? Reservatorio, sí, bueno, acá está, dentro de la cápsula está el reservorio de toxinas, ¿sí? Que se liberan, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a esta actividad, chicos? Creo que estamos. No, profe. Si no hay duda, vamos a pasar al siguiente grupo, ¿sí? Que está compuesto por los antozoos, ¿sí? Los corales son antozoos, son grupos de pólipos, ¿sí? Que forman colonias capaces de que, acá dice labrar en su parte exterior, un esqueleto calcáreo. Se puede variar el esqueleto, ¿sí? Y la definición también. Pero acá, ¿qué quiere decir? Que secretan sustancias, carbonato de calcio, ¿sí? Y también otro tipo de sustancias, ¿sí? Y adoptan distintas formas, ¿sí? De acuerdo a la especie y de acuerdo a las condiciones ambientales. ¿Qué quiere decir? Tenemos condiciones. ¿Por qué? De acuerdo a la condición ambiental, ahora actualmente es bastante conocido el fenómeno de la retracción de las grandes barreras de coral, ¿sí? El blanqueamiento, pueden encontrar un montón de videos sobre esto, ¿sí? Cuando las condiciones de temperaturas no son apropiadas, empiezan a cambiar de color estos corales, que en general son, por ejemplo, en las barreras de coral, que son rosados, tienen un color coral, ¿sí? Que por eso no toma el nombre, el color, ¿sí? Bastante fuerte, y se van por el aumento de temperatura a raíz del cambio climático y a la disminución de los contenidos de nutrientes, se van muriendo, se van aclarando los corales y se vuelven blancos. Y van cambiando su morfología también en función a las condiciones ambientales y a los contenidos de nutrientes, ¿sí? ¿Qué más? Acá podemos ver a modo general con este esquema cómo es la estructura
un coral, ¿sí? Acá tenemos el exoesqueleto que está por debajo de la estructura viva, ¿sí? Del pólipo. ¿Sí? Esta toda estructura ya las conocemos, ya la vimos, la faringe, los tentáculos, los septos que están dividiendo la estructura gástrica, ¿sí? Tenemos filamentos, después tenemos conexiones entre los distintos pólipos, ¿sí? Que conectan las cavidades gastrovasculares. Y bueno, como le había dicho al principio, el tejido vivo se superpone con el exoesqueleto. Tenemos dos tipos principales de corales, ¿sí? Que vamos a estudiar ahora. Los exocoralarios, ¿sí? Que son corales pétreos, ¿sí? Los corales pétreos tienen pólipos que presentan una cavidad gastrovascular dividida en muchas cavidades por tabiques o septos, ¿sí? Estos septos, estas cavidades o tabiques tienen divisiones de 6 o múltiplos de 6 cavidades, ¿bien? Y presenta una o dos filotentáculos también en divisiones de 6 o múltiplos de 6, perdón. Por eso el nombre de hexacoralarios, ¿sí? Hexa quiere decir 6, el prefijo hexa, y coral de corales. Hexacorales, ¿sí? Los hexacorales tienen esqueletos calcáreos o quitinosos. Principalmente calcáreo y carbonato de calcio, por eso son pétreos, ¿sí? Solitarios o coloniales, y dijimos que son pétreos o duros, ¿sí? ¿Y esto qué pasa cuando se mueren estos corales? ¿Sí? La estructura viva se muere y se mantiene esta estructura pétrea, el exoesqueleto, ¿sí? Se mantiene, y encima de ese exoesqueleto se van apoyando nuevos pólipos, ¿sí? Que van a generar más estructura exoesquelética, y así es como crecen esas grandes estructuras de corales, ¿sí? De ahí que conocemos las barreras de corales que están en la zona de Australia, ¿sí? Y después tenemos también octocoralarios, ¿sí? O alcionarios, ¿sí? Alcionarios, ¿sí? Son corales córneos, principalmente córneos, ¿sí? Son pólipos que tienen 8 tentáculos, generalmente espinados, quiere decir que pueden ser ramificados por ahí, y la cavidad gastrovascular está dividida en 8 cámaras, por 8 tabiques. Bueno, en general el esqueleto calcáreo, sí, pero dijimos que ellos son córneos, estos exoesqueletos. Mayoritariamente coloniales, excepto algunos géneros que los nombro acá, y los corales y se llaman corales blandos o córneos, ¿sí? Por la estructura del exoesqueleto, que había dicho que era córneo. Cuando mueren estas estructuras del exoesqueleto se degradan, a diferencia de los corales pétreos. Bien, ya vamos reteniendo algunas diferencias, y acá vemos una fotografía de un coral pétreo, ¿sí? En este caso es una estructura de un coral cerebelosa, ¿sí? Porque tiene una forma de cerebro. Yo tengo acá, por acá tengo mi estructura cerebelosa, ¿sí? Tengo mi coral acá en casa, pero lo que yo tengo, a diferencia de esto, es solamente el exoesqueleto, ¿sí? Lo que tenemos acá es la estructura viva, vamos a ver un pequeño detalle. Sí, se ven los tabiques y se ven levemente los tentáculos, ¿sí? La parte tabicular lo vemos de esta manera, ¿sí? Las crestas y las escleroseptos. Y podemos mencionar características de esto, ya nos venimos mencionando y lo vamos a refrescar, ¿sí? Corales pétreos tipo cerebeloso, en este caso, este ejemplar, ¿sí? Tenemos crestas, y el exoesqueleto de estas crestas, todo este exoesqueleto está formado por carbonato de calcio, ¿sí? Y este exoesqueleto, esta otra característica importante, que se conserva cuando el organismo se muere, no se degrada, a diferencia de este otro, ¿sí? Que podemos ver ahora, vamos a ver
la estructura de los corales córneos, ¿sí? Tienen forma de abanico, ya habíamos dicho algo de eso. Tienen varillas laterales, ejes centrales, ¿sí? A partir de los cuales se ramifican esas varillas laterales, se forman esas varillas laterales. Y tenemos una región basal, ¿sí? Que es la que se une al sustrato, se fija al sustrato. Habíamos dicho que son exoesqueletos córneos, ¿sí? Por lo tanto son blandos. Y el exoesqueleto se degrada una vez que muere el organismo. Y podemos decir que son estructuras ramificadas en forma de abanico. Esa era la última actividad de práctico. ¿Alguna duda respecto a esto, chicos? ¿Están por ahí o se fueron a dormir la siesta? Sí, profe. Bueno, la última actividad del práctico consiste, como siempre, en realizar un glosario. Seguramente hay un montón de términos nuevos, un montón de términos que por ahí no los manejamos, ¿sí? No los manejan, entonces este glosario les viene al pelo porque les sirve para estudiar, ¿sí? Siempre ustedes tienen que ser estratégicos. Hagan el glosario lo más completo posible. Acá les pido un mínimo de, creo que 5 palabras, o 2 de cada grupo, yo no me acuerdo. No, 4 términos para cada tema desarrollado. 4 para porífero y 4 para milares, ¿sí? Y ahora, estaba viendo el mensaje de los auxiliares. Y ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, ¿sí? No queda ninguna duda, me dijeron chicos, yo voy a dejar de compartir. Vamos a pasar, como le había dicho Cintia, en esta comisión, yo le había dicho que sí el otro día, no le tendría que haber dicho que sí, y no va a volver a pasar con respecto a los seminarios, pero los que se quieran proponer, yo les decía a Cintia que a esta comisión en particular, porque le había dicho que no preparen seminario, los que prepararon seminario y se propongan, pueden tener algunos puntos extra en los informes, que se ven más complejos ahora, y si necesitan algunos puntos, yo lo voy a tener en cuenta a la exposición de ahora, ¿sí? ¿Por qué le digo que no va a volver a pasar? Porque empiezan se están manejando por grupos paralelos de WhatsApp y las informaciones empiezan a distorsionar toda la información del resto de los grupos. Entonces, no está bueno que se manejen así, ¿sí? Algunos se ha propuesto ya para exponer, chicas, no sé si están, o Lucas, ¿estás por ahí? Si son de la comisión 3, también se pueden proponer. Ahí Jimena Ventura. Genial, Jimena Ventura. Enseguida vuelve a entrar porque entra desde el celular, ahí le funciona bien el micrófono. Perfecto. Si hay alguno de la comisión 3 que quiere exponer, no me molesto porque tenemos un poco de tiempo. Vayan dividiéndose uno y uno, si uno expone porífero, el otro expone nidarios, ¿sí? Bueno, obviamente, si son de la comisión 4 y no terminaron de hacer alguno de los 2 seminarios, pongan el que tengan, ¿sí? ¿Quién más está en el listado? Gisela va a ser la única que tenga punto extra en el informe. ¿Quién más? A ver. Ahí está Ingrid Flores. ¿Cierto que Ingrid Flores no pudo exponer en el seminario anterior? Sí. Lucas, ¿era ella la que había quedado pendiente? Sí, profe, era esa chica. Bueno, Sí, justo Ingrid, le había preguntado y justo se conectó. se desconectó. Decir que no escapen. Sí, estoy conectada. No, que justo, claro, dejé la pregunta y justo ahí ella habló, no sé si iba a compartir pantalla ahora. Bien, Pero no, sí, primero estaba, perdón, Está Gisela Jimena. Ventura. Sí.
Jimena Ventura. ya está. Jimena Perdón, Ventura, profe. perdón, Jimena, perdón, de I, Jimena por acá y Ventura por el otro lado. Bien. Jimena, cuando vos quieras puedes compartir si está preparada, si no pasamos con Ingrid. Yo escucho las teclas, los cliqueo. Y sí, no espera nada. Ahí está, bárbaro. Ahí Pedro está preguntando, después les comento cómo, después charlamos sobre eso, ¿sí? Al final de la clase. Bien. ¿Ahí se me escucha? Fuerte y claro, se te escucha muy bien. ¿Sabés qué? Hacerle un poquito de zoom, por favor. Porque Sí. yo lo veo. Ahí está, ahí está. Perfecto, ahí se ve bárbaro. Cuando vos quieras empezar, que yo voy mirando un poco el tiempo. Bueno, las medusas se desplazan activamente por masas de agua. Estas con sus tentáculos, que las usan principalmente para cazar presas, para poder alimentarse, estas contienen células especializadas que producen, almacenan y disparan veneno. Estos son los nematocitos. Los nematocitos tienen una forma especial de activarse y se activan cuando la célula es estimulada por cambios mecánicos provocados por las presas en sus tentáculos. Entonces la célula se va a activar permitiendo la apertura del nematocito y la liberación del túbulo. El túbulo se va a desenrollar y va a penetrar en el tejido de la presa inyectando el veneno contenido en la vesícula. Las medusas con sus tentáculos terminan inyectando los venenos a través de los nematocitos. El veneno contiene algunos componentes con propiedades farmacológicas que son bastante interesantes. Entre estos el veneno tiene una gran variedad de compuestos químicos con la capacidad de alterar uno o varios sistemas biológicos. Los más estudiados y mejor caracterizados han sido los péptidos o proteínas, que están constituidos por aminoácidos. Estos provocan la dermonecrosis, es decir, tienen proteínas capaces de destruir células dérmicas, provocando la muerte del tejido cutáneo. Otra proteína bastante estudiada son las hemolicinas, que producen un efecto hemolítico. Esto quiere decir que eliminan los glóbulos rojos de la sangre, provoca una anemia generalizada y esto puede terminar provocando daño en los riñones. Y después están otras proteínas que causan el efecto toxicológico en las células del músculo cardíaco esquelético. Es decir, que produce alteraciones en la frecuencia cardíaca y puede derivar en un colapso cardiovascular. Y en cuanto al músculo esquelético, modifica la coordinación motora y la contracción. Entonces esto podría explicar en parte por qué cuando es inyectado el veneno, las presas quedan paralizadas. La gravedad de las picaduras depende del tiempo de la exposición al veneno, la zona afectada y la susceptibilidad de cada individuo y la naturaleza del veneno. Actualmente únicamente existe un antiveneno para las picaduras de las avispas de mar, ya que es una de las más peligrosas para el ser humano. En México se produce un afloramiento de medusas que se da en los meses de marzo a septiembre. Entonces se incrementa el riesgo de las picaduras. Entonces, y esto coincide con el periodo vacacional. Entonces se estudiaron las especies que habitan en las costas de México. Se estudiaron 172 especies, de las cuales 11 poseen una toxicidad media alta. Entonces, diversos centros e institutos desarrollaron estudios relacionados en cuanto al veneno. Y estos estudios tienen como finalidad diseñar mejores tratamientos contra las picaduras y producir mejores fármacos para evitar todo el daño que producen. Y eso sería todo. Muy bien.
Bueno, ahí todavía no dejé de compartir, que miro que está muy lindo tu mapa. Bueno, como decía tu compañera, ahí te estaban tirando flores tu compañera. Está muy bueno el mapa conceptual, la verdad que está muy bien armado, ¿sí? ¿Qué te podría decir sobre el mapa conceptual? Por ahí trata de poner conectores en casi todas las líneas conectoras entre cuadros, ¿sí? Intentar hacerlo para que sea mucho más fluida la lectura. A pesar de eso, sí, tu exposición fue bastante fluida y buena, bastante, ¿sí? Muy lindo tu mapa conceptual, felicidades. Pasamos, si querés dejar de compartir ahora, por favor, Jimena. Gracias, profe. A vos. ¿Está Ingrid preparada para exponer? Sí, profe. Sí, profe. ¿Me escucha? Sí, vos vas a mostrar tu pantalla. Déjame que yo configure mi Zoom, así puedo verte. No sé dónde está. Ok, ahora sí veo tu... Bien, las esponjas marinas como fuente de nuevas sustancias bioactivas. El objetivo fue que se diera investigación del mecanismo de defensa químico que las esponjas producen. A ver. Bueno, dice que las esponjas lo usan como mecanismo para la defensa. Por la investigación se pudo obtener medicamentos como para las enfermedades, los virus, el cáncer, medicamentos que se pudo poner, ¿cómo decirlo? Son los antiviral o antitumoral. Bien, las características que se pudo encontrar fue que es un sistema interno de canales, el esqueleto de agujas denominadas espículas, de dióxido de silicio o carbonato de calcio, el hábitat de poríferos por mares, cuevas, túneles, rocas, corales, y la importancia ecológica fue de la filtración del agua. Okay. Bien, ahí terminaste, Ingrid. Sí. Bueno, bien, te escuchaba medio entrecortado. Bien, en general, ¿qué te diré? En general, lo que te podría decir es que necesitas completar un poco tu mapa, ¿sí? Si bien no está mal el mapa conceptual, le hace falta un poquito más de contenido de información, ¿sí? Tenías vos lo mencionaste, empezaste a mencionar algunos compuestos que se podían aislar a partir de estos estudios de los compuestos, a partir del estudio de las esponjas, ¿sí? También puedes mencionar los compuestos, puedes mencionar las partes, cómo se hicieron, ¿sí? Y en general también, si no me equivoco, no vi bien esta parte, estaba muy borrosa, los objetivos los pusiste, me parece. Eso es importante en los mapas conceptuales. Y otra cosa que es importante, lo que les mencionaba recién a los chicos, que vos necesitas un poco más todavía, el tema de los conectores, ¿sí? Eso, el uso de conectores va a hacer que vos puedas exponer más fluidamente, ¿sí? Entonces vos vas a poder ir leyendo más fluidamente gracias a los conectores, ¿sí? Te va a ayudar bastante. Y también necesitas completar un poco más, porque por ahí pusiste palabras así cortas, necesitas poner algunas oraciones un poquito más concretas que te ayuden a la exposición, ¿sí? Eso va a hacer que te ayude la exposición. Oración, no te digo oraciones largas, como habíamos empezado al principio, las primeras exposiciones, no sé si se acuerdan, tenían oraciones eternas, 6 líneas, un cuadro lleno de texto. Bueno, ahora cada vez más corto,
Bueno, Ingrid se fue un poco al extremo, pero necesitas un poquito volver a lo anterior, digamos, un poquito más de texto, más que el texto, el contenido, ¿sí? Un poquito más de información. No está mal tu cuadro conceptual, pero necesitas reforzar en cuanto al contenido y especialmente a los conectores para que sea más fluida la lectura, ¿sí? Bueno, muchas gracias Ingrid por compartir tu seminario. Chicas, ¿tenemos alguien más en el listado? No, profe, falta alguien, algún valiente que quiera, o si no, a dedo. A dedo. Yo tengo acá, porque sé quiénes me mandaron de la comisión 4, tengo abierto el mail. Ustedes me dicen si ya expusieron o no. Tenemos Luciana Castro, ¿ya expuso? Creo que sí. Ahí le digo. Bien, si no puede ser, bueno, Gustavo. Yo. ¿Quién está ahí? ¿Luciana? Sí, Luciana Castro. ¿Vos ya expusiste, Luciana? Perdón que no me acuerdo. No, la otra vez traté de exponer, pero como no se veía bien la imagen, no sé, algo así está. ¿Querés exponer vos ahora? Bueno, sí, a ver si se ve ahora. ¿Tenés el seminario para compartir o lo comparto yo? Sí, sí, hice uno. Bien. A ver si se ve. Sí. Ahí está. ¿Se ve? Bárbaro. Aumentale un poquito el zoom. Agrandalo un poquito más. Un poquito más, por favor. Ahí está. Ahí está. A esta hora ya llevo cansado. Así que no veo bien. Cuando vos quieras, puedes iniciar. Bueno, yo hice sobre mi seminario sobre los cindarias, que son las medusas, que su forma es típica de campana o platón invertido. Es redonda o cúbica con un número variable de tentáculos, con una sola cavidad corporal con doble función. También posee red neuronal rudimentaria, estructuras sensibles a la variación de la luz y un sistema muscular. También se dice que son cazadores acuáticos, ya que se desplazan activamente en las masas de agua, capturando a sus presas con sus múltiples tentáculos cubiertos de células especializadas. También son importantes en el reciclamiento de nutrientes, como carbono y hidrógeno, creería algo así. Y también son importantes para el consumo animal de peces y tortugas marinas, o sino también para el consumo de humanos en países como China y Japón, que bueno, que ahora actualmente son exportadas en otros países. Su armamento están compuestas por nematocitos, que son células especializadas que producen, almacenan y arrojan veneno. Y ese veneno está compuesto por una mezcla compleja de una gran variedad de compuestos químicos con capacidad de alterar uno o varios sistemas biológicos. Se dice que son proteínas y aminoácidos. Después se conoce lo que sería la dermonecrosis, que son proteínas que destruyen células dérmicas provocando la muerte del tejido cutáneo. Es de color azulada y forma una costra y descamación de esa costra. Después está lo que sería la hemolosisis, creo que está mal escrito igual, perdón. Son proteínas que con capacidad de destruir los glóbulos rojos de la sangre, provocando anemia y liberación de hemoglobina a los torrentes sanguíneos. Hemólisis se dice. Perdón. Sí. Sí. Después después puse sobre la picadura en humanos, que es susceptible, provocando dolor, lesiones cutáneas, irritación y ardor en la zona de contacto, o a veces, a mayor gravedad, hasta la muerte. Las recomendaciones
básicamente es lavar la zona afectada con agua de mar, vinagre o compresas de agua caliente o fría, o si no aplicando lidocaína, que es un analgésico. Lo no recomendable es colocarse alcohol o agua dulce o frotar con arena y o toalla. Después, en México, las medusas, se dice que hubo 172 especies. De esas 172, 153 pertenecen a la clase de los hidrozoas, 16 a la clase Psicopiozoa y 3 a las clases Cubozoa. Que bueno, que son 11 de ellas venenosas. Y según estudios en México, estudiaron los efectos citotóxicos, neurotóxicos y hemolíticos y antitumorales del veneno de las medusas, teniendo en cuenta como finalidad mejorar y producir fármacos para el tratamiento de las picaduras utilizados para la medicina. Y ahí terminé. Bueno, ahí dejaron, no lo dejé de compartir todavía. Bueno, ya está. ¿Qué te iba a decir? En general está bueno tu cuadro conceptual, sí, tu mapa conceptual. Por ahí lo que les recomendaba a los chicos también, el uso de conectores es importante. Por otro lado, también es importante incluir los objetivos de los trabajos, ¿sí? Siempre que uno presenta un trabajo, cualquiera que sea, trabajo científico, ya sea de difusión, o sea una review, que es una revisión del tema, como fue el caso anterior, que fue neurogénesis del cerebro adulto, que fue una revisión. Algunas veces no está explícito los objetivos, ¿sí? Y tenemos que aprender esa capacidad de explicitar el objetivo, o cuál fue el objetivo del autor o del investigador a la hora de hacer esta investigación. Ya sea una revisión, es un tipo de investigación que uno hace, una revisión bibliográfica, lee todos los artículos más actuales que existen sobre una temática en particular. En el seminario anterior fue de neurogénesis, entonces eran los temas, hasta esa fecha obviamente, ¿no? Hasta la fecha de la revisión esa. Y en este caso también, este tipo de artículo también necesita que uno presente el objetivo, porque uno dice, bueno, yo presenté, se hizo esto, se hicieron esto, pero ¿cuál fue el objetivo en el fondo de este trabajo? ¿Sí? Eso es importante que ustedes lo reflejen explícitamente en sus mapas conceptuales. Y creo que se lo remarqué a varios de ustedes en el seminario anterior, y bueno, vamos a ir aprendiendo con el tiempo y van mejorando cada vez más sus seminarios, sus exposiciones también. ¿Sí? Se van animando, van hablando cada vez más, y bueno, lo que te recomiendo por ahí es el uso de conectores, como te dije, para mejorar la fluidez de la lectura, y que pongas los objetivos. Pero en general tu trabajo estuvo bien. La exposición también, ¿sí? A pesar que te trabaste por algunas palabras, era hemólisis, era una, y ¿qué más era? Sifozoas. Y sifomedusa, que acabamos de ver también en práctica. Son palabras difíciles al principio de pronunciar, después uno va acostumbrando la lengua. ¿Qué más? ¿Hay alguien más para exponer, chicos? Gracias, Luciano, por tu exposición. Dice, bueno, De nada, buenísimo, profe. muchas gracias. Felicidades. ¿Quién más está para exponer? ¿Hay alguien más o quiere que tengamos un poco más de tiempo? No, profe, no hay nadie. Así que si puede usted ver quién puede ser el próximo, mejor. Buenísimo. Yo tengo acá comisión 3, comisión 3, comisión 3, comisión 4. Mendoza Noelia, ¿está presente? ¿Expuso ya? Silencio. No, profe. ¿Sí, no está presente o...? No había expuesto. Bueno, está presente entonces. ¿Querés? Bueno, ahora Mendoza puede exponer. ¿Profe Mendoza? Sí, a ver, dame un segundo. Profe, creo que ese es de la 3, ¿no? La comisión 3. Sí, porque no. Perfecto. ¿Qué dice él? Tenés razón.
Es que decía N4, pensé que decía comisión. Tenés razón, dice comisión. Bien. Gustavo Colodro. ¿Está presente Colodro? Sí, Gustavo? está presente, profe. Bueno, Gustavo, Sí, sí. ¿cómo te va? ¿Tenés para compartir tu seminario? ¿Querés que lo ¿Usted descargue lo puede igualmente? compartir? Dame 2 segundos que lo descargo. Bien. Yo no lo había descargado todavía no corregí su seminario. Ahí se está abriendo. Medusa. Ahí está. Ya comparto, dame un segundo. Ahí pueden verlo. Bien, paso a la siguiente. ¿Se puede ver todo, Gustavo? Sí, sí, sí. Bueno, cuando quieras, empieza. Bien, el trabajo se trata sobre las medusas que pertenecen al filum de Cnidarias, al igual que anémonas, corales, etc. Dentro del filum podemos encontrar distintas clases como Scyphozoa, las clases Cubozoa y también están las clases Hydrozoa. En el trabajo también nos habla que son cazadores acuáticos. Se alimentan de zooplancton y también huevos o larvas de peces, crustáceos, moluscos e incluso organismos gelatinosos. Las medusas se desplazan gracias a los tentáculos que también les sirven para cazar las presas. Estos tentáculos poseen células especializadas, las cuales cuando se activan ayudan a la medusa a inocular un veneno a sus presas. También nos habla de la importancia ecológica del filum de las medusas cnidarias, en donde dicen que nos desempeñan un papel importante en el ecosistema, porque a pesar, digamos, que son cazadoras, también proporcionan nutrientes al ecosistema. Por ejemplo, que son alimentos para peces y también para tortugas marinas. El armamento de una medusa son que poseen las células especializadas que le ayudan a atrapar las presas, llamadas los nematocistos, que constan de una vesícula interior que se guarda el veneno y un túbulo hueco enrollado. Y también en el trabajo nos habla del veneno y de la importancia sobre las medusas. En los estudios que se realizaron, se caracterizaron péptidos y proteínas constituidas por un número variable de aminoácidos, en donde estas provocan la muerte del tejido cutáneo, a un efecto que se lo conoce como dermonecrosis, y tiene una caracterización de dejar una coloración azulada. También tiene importancia farmacéuticas, en donde nos dicen que existen componentes del veneno que tienen propiedades para el uso farmacéuticos, como actúan en la expresión de tumores hepáticos, cerebrales y de médula espinal, respectivamente. También nos habla de la importancia en la picadura de los humanos, los efectos tóxicos que tienen las medusas.
por ejemplo, que al ser picado, la recomendación es salir del agua y evitar que las picaduras continúen. También nos hablan de los tratamientos que se pueden hacer una vez que somos picados por las medusas, que es lavar la zona afectada con agua de mar, evitando el tacto o tallarla.